Reglas de la lectura correcta de la Tefilá. Curso dictado por Moisés Guindy. Para leer correctamente hay que saber las reglas de la lectura. Una sheva, que son 2 puntos que viene sobre la primera letra de una palabra, siempre tiene un sonido E. Una sheva que viene segunda letra o en la mitad de la palabra no tiene un vocal, se lee sin vocal. Una sheva bajo una letra que tiene dagesh, siempre con sonido E. Y hay otras reglas que vamos a verla mientras que estamos leyendo ahorita una parte del Tefilá Yoser. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Mira aquí, melech. Tenemos un ma'amid. Ese palito se llama ma'amid. Donde está el ma'amid, la letra se sube o se hace más larga. Melech. Vamos a suponer que no es el caso si el ma'amid estaba bajo la lamed. ¿Cómo leímos? Vamos a subir la lamed. Vamos a decir melech, melech. Pero aquí no. Tenemos bajo la mem. Melech, ha'olam, yoser, or, ubore, hoshech. Mira aquí, hoshech. Porque bajo la het subimos la het o hacemos la het más larga. Hoshech. Si fuera también, vamos a dar un ejemplo, aunque no existe. Si fuera el ma'amid bajo la shin, subimos la shin. Vamos a decir hoshech, hoshech. Pero aquí el ma'amid no está bajo la shin, está bajo la het. Hoshech. Ose, shalom, ubore et hakol. Hammeir la ares, veladdarim, aleha, berahamim, ubtubo. Mire aquí, ubtubo, no se dice ubetubo. ¿Por qué? Porque viene la segunda letra de la palabra. Ubtubo, mehaddesh. Mira aquí, la mem tiene el vocal E, mehaddesh, porque viene la primera letra. Bechol yom, bechol yom. Primera regla, cuando tenemos un makaf, ese se llama makaf. Ese une 2 palabras. Cuando tenemos un makaf, las 2 palabras se lean como si fuera una. Bechol yom. No se dice bechol yom. No se separan las palabras. Bechol yom. Y la segunda regla que vamos a decir, cuando tenemos un kamaz y un sheba, se lea o. Bechol yom. Aún aquí que no hay sheba, pero como tiene un sonido parado como una sheba, entonces queda así. Pero ese vamos a aprender la regla más adelante. Tamid ma'ase bereshit. Ma rabbu ma'aseja Adonai kullam behochma. Mira aquí, behochma. Kamaz, sheba, la kamaz vuelve o. Behochma. No se dice behachma, behochma. La het que tiene una kamaz vuelve o. Kamaz antes de sheba vuelve o. Behochma. Asita, male'a. Mire esa palabra male'a. Tenemos una sheva que está encerrada entre 2 ta'amim. Tiene antes un ma'amid y después tiene un ma'amid. Cada vez que tenemos una sheva encerrada entre 2 ta'amim, la sheva se lea con vocal E. Male'a. No se dice mal'a, male'a. Ha'ares kenyaneja, hammelech, hammeromam. No se dice hambromam. ¿Por qué? Porque tenemos una sheva bajo una letra que tiene un dagesh. Aquí hammeromam, mira el punto, ese es dagesh. Hammeromam, lebaddo me'az, hammeshubah, igual. La mem tiene un dagesh. Hammeshubah, vehammefuar, vehammitnasse, mimot olam. Elohe olam birhamecha harabbim. Rahem alenu.
أدون عزينو صور مزجبينو مغين شعينو مزجاب بعدينو الباروخ جدول دعاء هخين وفعال زهوري حما mire aquí zahore ¿por qué zahore? Mire la he tiene un kamas y un sheba mira aquí kamas y sheba viene la sheba primero y la kamas ok sheba kamas una letra que tiene sheba y kamas se lea o no se dice zahare ni zahire zahore la sheba y kamas bajo una letra la letra vuelve con sonido o zahore حما طوب يسار كابود لشمو مئورot نتان سبيبوت عزو بنوت سبقوت كدوشيم روميمي شداي روميمي dos letras semejantes entonces es romeme no dice romeme romeme dos letras semejantes ese hay una sheba la sheba se lea e pero hay excepciones vamos a ver más adelante شداي تاميد مسبريم كيبود اقدوشاتو تتبارخ أدوناي إلوهينو بالشماي من معل وعالها آريس متاحت عال كل شبح ميري هونتوس مكاف كل شبح مع سياديخا وعال ميوري أورشي أصارتا هما يفاروخا السلة تتبارخ لنيصح سورينو ملكينو ويقوالينو بوريك دوشيم يشتبح شمخال لعاد ملكينو يوسير مشاريتيم وأشير مشاريتاف كلام عمديم بيروم علام ومشمعيم بيرآ ياحد بكل دبري إلوهيم حييم وميرخ علام كلام أهوبيم كلام بيروريم كلام جبوريم كلام قدوشيم كلام عصيم بإما وبيرآ ريسون كونهم mire aquí وبيرآ no se dice وبيرآ وبيرآ segunda letra de la palabra o en la mitad es sin vocal وب no se dice وب sin vocal وبيرآ ريسون كونهم بخلام بوتحيم o aquí tenemos dos maamid potehim. Hay libros que no tienen el maamid, se dice potehim, pero aquí potehim. Potehim. Et bihem bigdusha ubtahora. Mire aquí la G tiene dos ta'amim. Sheva y kamas. La letra se vuelve O. Ubtahora. Beshira ubzumbra. Umbarikhin. Umshabbihin. ومفائرين ومقدشين ومعرسين وممليخين اتشم هائل هميلي حق دول حق بور بها نورا كادوش هو بخلام مكبلين mucha gente dice mekablin es un error mekabelin porque hay una sheva bajo una letra que tiene dagesh mekabelin عليهم عول ملخوت شمايم زي مزي بينوتنم رشود زي لزي لها قديش ليوصم بناحة روح بسفاء بروراء وبنعيماء كيدو الشاك كلام كإحاد عونين بإماء وأمرين بيرآ كادوش 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 أدوناي سباوت ملو خلها آرس كبودو. También mucha gente a veces confunden con col y jol. Si no hay punto es jol. Si hay punto, col. Entonces no confunden. Aquí jol haares. Y aquí hay punto en la kaf, kebodo, kaf. Sin punto, jaf. Con punto, kaf. Jol kebodo, que jol haares, kebodo. Jol haares, kebodo. והאופנים וחיות הקודש
برعش جدول متنسئين لعمات السرافيم لعمتان مشبحين بأمرهم باروخ كيبود أدوناي من مكومون لإيل باروخ نعيموت التينو لمالخ إيل حاوي قيام زميروت يوميرو وتشبحوت يشميعو كي هو اللي بدو مارون وكادوش بوعيل جيبوروت عوسي حداشوت باع الملحموت زوريع صداقوت مصميح يشوعوت بوري رفوقوت نورات هلوت أدون هنفلاقوت همي حدش mire dagesh همي حدش escuché muchos niños le dicen همي حدش porque hay un dagesh. Si hay dagesh el sonido es همي حدش بيتوبو بيخل يوم تميد معسى برشيد كأمور لعوسى أوريم جدوليم كي لعولام حسدو باروخ التا أدوناي يوسير هم أوروت أهبات علام أهبتانو أدوناي إلوهينو حملا جدولا بيترا حملت علينو أبينو ملكينو بعبو شمخاه الجدول وبعبور أبوتينو شبات حباخ بتي لما ديمو حقي حييم لا صوت رسون خابيري باب شاليم كين تحنينو cuando tenemos un camas y viene un sonido después que tiene dagesh, un sonido que tiene dagesh, entonces el camas vuelve o. El camas vuelve o. Si quieren saber por qué, cada dagesh equivale a 2 letras. La primera letra viene como si fuera una sheba sin vocal y la segunda letra es con sheba. Ejemplo, si vamos a escribir eso en español. Te, hon, ne, nu. Te, hon, ne, nu. Si no había dagesh, ¿cómo hacemos en sílabas? Te, ho, ne, nu. Te, ho, ne, nu. Cuando hay dagesh, te, hon, ne, nu. ¿Vieron la diferencia? Por eso. Te, hon, ne, nu. Si hay un camas, viene antes de una letra que tiene el sonido entonces el camas vuelve o. Te, hon, ne, nu. Abinu, abha, rahman, hammi, rahim, رحمنا علينو بيتين بالبينو بنا لهابين لهسكيل للشموع للمود وللمد. Allá decimos cuando hay 2 letras que son semejantes y tienen una sheba, la sheba sería Aquí es una excepción. Si las 2 letras vienen al principio de la palabra y tiene antes el vav, u. Si tiene una u y viene después las 2 letras semejantes, en ese momento la sheba no sería Wul lamed. Allá vimos antes cuando dicen come miut, porque vino en la mitad de la palabra. Come miut. Pero aquí viene al principio y viene después de una U. Wul-lamed. También tenemos en la perashá. Wul-levi amar. No se dice Wul-levi porque viene una U. Wul-levi. Wul-lamed. No se olviden de esa regla. Lishmor vela'asot. Wul-qayyim et kol debre. Mire, ese hay un makaf, segundo makaf. Se lea todo junto. Et kol debre. No se dice et kol debre. Et kol debre. Talmud Toratecha be'ahaba. Ve'ha'er einenu be'toratecha. Ve'dabbek lebbenu be'mizvotecha. No se olviden, cada vez que hay un ma'amid,
ese como hay que subir la letra o hacer la música, va a estar o la melodía sobre esa letra.